Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Porque si nuestro corazón nos condena, mayor es Dios que nuestro corazón, y Él conoce todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos ante el Señor, y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en Él, y por esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Juan 3, del 20 al 24. Bienvenidos al episodio 361. Mi nombre es Marco Antonio. Y estamos en el día 23 de reflexiones y perspectivas futuras de la filosofía. Y hoy nos toca hablar de la tecnología y la deshumanización. Este es un avance o un retroceso a nivel humano. A lo largo de la historia de la humanidad siempre había tensión entre el progreso tecnológico y el riesgo de perder nuestra esencia humana. Y en la era digital esta tensión se intensifica, pero recordemos en los trabajos antiguos, ¿no? Antes el hombre tenía que trabajar y sustentar un hogar en la agricultura, muchas veces en la ganadería y trabajos similares. Sin embargo, con la tecnología, por ejemplo el monocultivo o también la industrialización, el hombre pierde este sentido de humanidad y sustento en el hogar y se convierte en un tipo de hombre que disfruta su vida de otra forma, ¿no? Y ya no ocupa el tiempo en trabajar en la chacra, sino que ocupa su tiempo en otros aspectos, como invertir o comercializar cosas y claramente, o el cambio de profesiones también, ¿no? Por ejemplo, muchos se dedican a diferentes profesiones por el dinero que ofrece esa profesión. Y claro, evidentemente ahí hay un tipo de esclavitud hacia las cosas que uno desea, o en este caso que uno por obligación tiene que desear, y claramente, o para tener un buen futuro. Evidentemente esto es un tipo de esclavitud, algo muy silenciosa, pero también es algo comprensible, porque podemos ver que la sociedad moderna en la actualidad se basa en eso, ¿no? Se basa en el dinero que uno tiene y en las cosas que uno puede lograr en la vida. Y claro, este término de qué cosas uno puede lograr en la vida constituye también cómo va a ser percibido en la sociedad y cómo la sociedad lo va a enmarcar dentro de una categoría que ha sido construida con estructuras simbólicas institucionalizadas. Y claramente en la era digital esta tensión se ha intensificado aún más, pero también ha roto el quiebre, ¿no? Porque podemos entender que con el Bitcoin y las monedas digitales termina habiendo un quiebre en este tipo de preorganización o de las categorías institucionales impuestas a lo largo de la historia, y donde jóvenes de 20 años terminan adquiriendo mucha riqueza por medio de internet, ¿no? Como el auge del Bitcoin y demás. Y en este sentido
la tecnología nos ha permitido extender nuestras capacidades cognitivas, comunicativas, creativas, de formas nunca antes vistas, pero por otro lado nos enfrentamos a un tipo de alienación, un tipo de aislamiento, un tipo de mercantilización de la vida humana, y claramente eso corresponde a una deshumanización, y claramente esta deshumanización trae problemas éticos, ¿no? Hasta qué punto nosotros podemos vivir en este sistema capitalista deshumanizante y que sea éticamente correcto. Y no solo eso, sino que con el auge de las tecnologías existe una deshumanización tecnológica, porque en lugar de estar al servicio del ser humano, todas las tecnologías que tenemos, nosotros terminamos siendo esclavos de estas tecnologías, y claro, siendo esclavos nos reducen a datos, a números, a perfiles de consumo, a patrones de comportamiento predecibles que evidentemente nos manipulan a comprar, a adquirir o a ponernos distracciones referente a lo que buscamos. Y claramente esto es algo que ya vimos que teníamos que crear un nuevo concepto de libertad, pero también vemos que tenemos que crear otro tipo de humanidad, ¿no? Un tipo de humanidad tecnológica, lo que básicamente han tratado de filósofos anteriores advertirnos de este tipo de transhumanización. Este tipo de transhumanización corresponde a esta mezcla de la tecnología, de la tecnología y la vida humana, ¿no? Y no solo corresponde a las partes robóticas que podemos tener, sino también a las identidades diferentes que podemos tener, ¿no? Humanos que se perciben como gatos, y claro, todo este sistema simbólico que ha sido construido en base a un tipo de idealismo, un tipo de idealismo performante sobre la construcción identitaria, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque en Judith Butler, ya vimos a Judith Butler, ¿no? Que nos habla de la performatividad en la construcción de la identidad. Si vamos a los textos de Judith, podemos encontrar que nos habla de algo mucho más profundo que el género, ¿no? Nos habla de la identidad. La identidad es una construcción estructurada, simbólica, guiada, ¿no? Por la cultura, por las formas patriarcales de ver al ser humano, ¿no? Y muchas veces al ser humano se le vio como un hombre en la vida moderna, pero no se tomó el punto de vista de la mujer. Y realmente Judith Butler tenía que hablar sobre este punto de vista y cómo este punto de vista brindaba roles a la mujer siempre enmarcados en categorías binarias. Y claramente estas categorías binarias no permitían un tipo de diferente percepción de cómo se tiene que percibir, de cómo se tiene que crear la realidad en base a estos puntos, ¿no? Y claro, porque era binario y claramente lo masculino, lo patriarcal era la forma correcta en que se estaba creando la sociedad, este sistema de la teoría de la justicia. Cómo vamos a crear una sociedad más justa, pero se está olvidando de la percepción de la mujer. Y claramente Judith Butler tenía esta intención performativamente, decirnos que se había construido un sistema de símbolos estructurados, institucionalizados, que habían construido la identidad y habían construido todo un sistema político y constituyente de cómo debe ser una sociedad. Claramente diferentes movimientos usaron la teoría de Judith Butler para justificar un tipo de identidad que no es biológica, que no tenía que ser biológica, sino que tenía que ser construida, en este caso, por así decirlo, entre comillas, ideal. Y claro, surge ahí el transhumanismo, ya con diferentes
puntos y ramificaciones de qué significa transhumanismo o poshumanismo. Y evidentemente sería esta mezcla de tecnología y la parte humana, ¿no? Entonces las plataformas digitales, los algoritmos predictivos no solo moldean nuestras decisiones, sino que también van a transformarnos en usuarios. Usuario 1, usuario 00020, etcétera, ¿no? Antes que en personas, antes que en seres humanos que piensan por sí mismos, razonan por sí mismos, nos convierten en usuarios que consumen. Y claramente antes se priorizaba la atención, se priorizaba al ser humano, como vimos en la modernidad, ¿no? El humano se estaba en el centro y tenía certeza de que él pensaba, él dudaba y por lo tanto era la certeza desde donde se tenía que construir todo el conocimiento, donde se tenía que construir toda la ciencia, teniendo la certeza de que pienso luego existo. Después se tenía la certeza de las estrellas, se tenía la certeza de la naturaleza y demás, pero ahora pasa no lo contrario, sino que ha cambiado esta perspectiva, ¿no? Tenemos certeza de la tecnología y cómo nos beneficia y cómo nos ayuda y todo el beneficio que está por encima de nuestro bienestar, y construimos desde esta certeza tecnológica toda la base de la realidad, ¿no? Por ejemplo, si me recomienda YouTube ver un video, lo veo. Entonces no dudamos por un segundo en preguntarnos por qué aparece este video, por qué me aparece esta compra, por qué me aparece este anuncio, sino que simplemente lo consumimos. Entonces este tipo de comportamiento general, masivo, es esta deshumanización tecnológica. Hay algo muy interesante porque sería simplista, reduccionista. El término correcto es simplista. Considerar la tecnología como el enemigo de la humanidad, ¿no? Y claramente muchos filósofos como Heidegger, que ven a la tecnología como algo negativo, como algo horrible, ¿no? Como esta parte, no uso términos demasiado despectivos, ¿no? Pero antihumanos muchas veces, pero lo dicen de forma mucho más terrible. Ven que la tecnología es un enemigo de la humanidad, ¿no? Y claramente tienen este pensamiento estas personas que son los menomitas, ¿no? Menomitas que están en todas las partes del mundo, que viven en comunidades alejadas de la tecnología, ¿no? Y piensan que, no piensan, tienen la certeza de que la tecnología es del enemigo. Entonces incluso la inteligencia artificial se convierte en este tipo de enemigo máximo que manipula y que también es algo abominable, es algo terrible, porque constituye un tipo de rebeldía contra la creación, ¿no? Contra la creación de nosotros, y hacer un cierto tipo de creación de algo mucho más grande, creando algo mucho más grande igual que ellos. Entonces se convierte desde este punto de vista en algo negativo, un enemigo de la humanidad. Y claramente uno como filósofo tiene que respetar las diversas opiniones de la humanidad. Tiene que respetar las diversas opiniones sin dejar de llevar por ninguno, ¿no? Ser objetivos claramente. Y claro, la tecnología también es una herramienta de educación. La tecnología termina siendo algo útil para educarnos, algo útil para la medicina, algo útil para el arte, algo útil para la estadística, algo útil para la predicción del clima. Entonces termina en muchas ocasiones
teniendo cosas positivas también, cosas buenas, cosas que nos alimentan como seres humanos. Y claro, la cuestión central no es si la tecnología es buena o mala, sino quién controla su desarrollo y con qué fines va a controlar este desarrollo, ¿no? Esa es la pregunta, esa es la cuestión que debemos analizar, profundizar y reflexionar. ¿Quién controla su desarrollo y con qué fines controla este desarrollo? Entonces el verdadero avance tecnológico es aquel que potencia nuestras capacidades humanas, ¿no? El pensamiento crítico, la empatía, la creatividad, el sentido de la comunidad, el sentido de comunidad y claro, como vimos ayer, el sentido de la vida que nos hace realmente humanos, ¿no? Y por qué vivimos como vivimos, pensamos como pensamos y nos desarrollamos de una manera que sea la mejor para nosotros y para los demás también. Hablamos de la autorrealización. Un tipo de autorrealización corresponde a un tipo de autonomía de pensamiento, una libertad de opinión, una forma de estar en el mundo que va a constituir cómo vamos a vivir de forma correcta, de forma expansiva, de forma apresiva, aquí creo que cometo un error, ¿no? De forma expansiva, de forma precisa. Claro, vamos a vivir enfocándonos en aquello que realmente importa, ¿no? Que es la autorrealización. Vamos a actuar de tal manera que no cometamos errores de forma precisa. Y claramente esto nos va a llevar a un desarrollo humano que realmente sea como el pensamiento humanista del siglo XVIII-XVII tuvo que ser, ¿no? Porque en el siglo XVII-XVIII se llegaba a un punto cuando Rousseau había escrito su libro, ¿no? El origen de la desigualdad en el hombre, en este concurso en Francia, había escrito este libro, ¿no? Y había dicho que nosotros pensamos que estamos en el humanismo y este humanismo es de tal forma que se piensa que hemos llegado al culmen de la humanidad, ¿no? Por eso se le denomina el humanismo, ¿no? Donde el ser humano ha llegado a el auge de todas sus capacidades, es el mejor ser humano de toda la historia. Y claramente Rousseau ve que había un tipo de pretensión, se había creado vicios en la sociedad, se basaban en los honores, en las apariencias, y claro, pero este humanismo que se está creando, este humanismo tecnológico o este poshumanismo o transhumanismo, que evidentemente tiene problemas, podemos decir que tiene acceso a un conocimiento que no había tenido antes, ¿no? Y que es realmente un humanismo, donde el ser humano puede conocer toda la historia, puede conocer muchas cosas y llegar al punto máximo de conocimiento. Y claramente con el desarrollo de la tecnología y las computadoras cuánticas y todo lo que corresponde a nuevos sistemas tecnológicos, podemos alcanzar el verdadero humanismo si no nos dejamos transformar en usuarios antes que en personas. En este sentido, podemos ver que la cuestión central sigue siendo la pregunta, ¿no? ¿Quién controla el desarrollo tecnológico y con qué fines controla este desarrollo? Y claro, el verdadero avance tecnológico es aquel que potencia nuestras capacidades humanas y también potencia el pensamiento crítico, la empatía, la creatividad, la solidaridad, el sentido de comunidad y tener también un correcto sentido de vida. Y en última instancia, la deshumanización no es un efecto inevitable del progreso, ¿no?
necesitamos deshumanizarnos para tener o percibir un progreso significativo importante, sino que el resultado de decisiones políticas, de decisiones culturales, económicas, sociales, tienen como base que el ser humano realmente domine todas estas herramientas para el bien. Bueno, más allá del bien y del mal, darnos cuenta de cómo se desarrolla, de quién lo desarrolla y con qué fines desarrolla, y encaminarlo hacia un fin mucho más solidario, mucho más empático, mucho más con la conciencia de comunidad, mucho más con el pensamiento crítico, y claramente ese ser humano no mantiene una ética o una conciencia activa frente al uso de estas herramientas, corre el riesgo de convertirse en este engranaje más, ¿no?, de esta maquinaria hiperconectada que lo sobrepasa, porque si tiene tanta información, pues sobrepasa, la tecnología sobrepasa al ser humano, ¿no? Y uno se puede perder, como vimos antes, en estar muchas horas viendo contenido que le están recomendando, y claramente esto es una pérdida de conciencia, pérdida de progreso humano. Y más por el contrario, una tecnología que está basada en valores humanistas puede convertirse en una extensión de nuestra libertad y no en su amenaza, ¿no? Y acá hay un punto muy importante, ¿no? Porque muchas personas pueden decir que la tecnología es una herramienta neutra que uno la puede usar para el bien y la puede usar para el mal, y claramente esto es algo lógico, esto es algo no descabellado, ¿no? Pero el punto está en cómo hacemos que las personas que ya están siendo engranajes de esta hiperconectividad tomen conciencia y dejen de serlo. Ese es el punto central, cómo hacemos eso. Básicamente el que dice que es neutro ya conoce, tiene conciencia de esto, ha desarrollado ciertas capacidades, pero ¿qué pasa con el que no? Simplemente le decimos esto, pero no hacemos nada para guiarle en ese camino, y claramente uno tiene que preguntarse cada momento que pierde la conciencia, ¿qué pienso? Y evidentemente con esa pregunta es importante, ¿no? ¿Qué pienso? Es la pregunta fundamental para darnos cuenta de si estamos hipnotizados o no estamos hipnotizados frente a algo. Preguntarnos a nosotros mismos qué pienso es generar conciencia. ¿Qué pienso ahora? Ok, pienso esto, pero ¿por qué pienso esto ahora? Por esto otro. Entonces, ¿por qué he pensado eso? Y así sucesivamente llegar al control de nuestros pensamientos. Igual con los sentimientos, igual con las acciones también. Y claramente este tipo de desarrollo introspectivo de generar conciencia, tengo un libro que lo desarrolla, se llama Filosofía Contextual, pero no solo soy no creo que sea el único, ¿no? Debe haber cientos de técnicas, cientos de personas que hayan hecho también este tipo de estudio y análisis sobre este tema. Y claramente podemos hablar entonces de Martin Heidegger, ¿no? Que Martin Heidegger ya le da otro enfoque mucho más metafísico y también con términos propios alemanes, ¿no? El Martin Heidegger tiene esta pregunta en su libro de 1954 sobre la técnica, o creo que es, bueno, no creo, estoy seguro que es la pregunta por la técnica, donde Heidegger plantea que la tecnología no es solo un conjunto de herramientas, sino que es una forma de revelar el mundo, ¿no? El Gestell. Y claramente cuando habla del Gestell también habla de los riesgos de perdernos en este tipo de productividad de este mundo tecnológico, ¿no? Y advierte que el peligro de la tecnología es reducir a los humanos y a la naturaleza a simples recursos disponibles, a una materia prima, ¿no? Que lo conlleva a este tipo de deshumanización profunda. Y claro, muchos filósofos que han pensado que la tecnología ha sido lo negativo tienen esta herencia de, esta influencia de Heidegger en sus libros, ¿no? Pero Heidegger también reconoce que en el peligro
puede encontrarse la posibilidad de salvación si se toma conciencia, conciencia de este fenómeno, ¿no? Ahí tenemos que desarrollar una conciencia crítica para darnos cuenta de cómo el Gestel, de cómo nos convertimos en materias primas. Y claramente el Gestel no solo se refiere a la tecnología digital, por ejemplo, sino se refiere a este tipo de tecnología o técnica que destroza la naturaleza y nos hace ver como si fuéramos el culmen del pensamiento, bueno, no del pensamiento, el culmen de toda la Tierra, de toda la humanidad, o sea, de todo el mundo. Y claramente nos sometemos a hacer materias primas para la tecnología. Y claro, cuando terminamos siendo engranajes para esta tecnología, terminamos deshumanizándonos. Pero esto no solo lo dijo Heidegger, ¿no? Sino que 10 años más adelante se desarrolla este pensamiento y tenemos a Marcuse, Herbert Marcuse escribe en 1964 El hombre unidimensional, donde Marcuse analiza cómo el progreso tecnológico en las sociedades industriales avanza y crea una falsa sensación de libertad, y mientras que en realidad está fomentando el conformismo, ¿no? Creamos un tipo de progreso o sensación de bienestar, pero estamos en realidad fomentando el conformismo en el sentido de que creamos cosas para nuestra comodidad, y al crear cosas para la comodidad creamos también un tipo de esclavitud frente a esa comodidad. Y claramente la tecnología se convierte en esta herramienta de control social, de alienación, haciendo que las personas adapten nuevos valores, nuevos estilos de vida que son impuestos por este sistema, que te dice que compra este sofá, o compra esta televisión, o compra esta computadora, o compra este celular, o compra este vehículo. Y claramente su crítica es una llamada de conciencia, una llamada de atención a recuperar el pensamiento crítico y a emanciparnos de este dominio tecnológico. Y como estamos aquí para reflexionar, también podemos decir que la tecnología o toda la comodidad que se ha creado durante todos estos siglos tiene un principio que es hacernos pensar que estamos ahorrando mucho tiempo en no hacer cosas por hacer otras cosas que se supone que deberíamos hacer. ¿A qué me refiero, no? A que primero se construían lavadoras y refrigeradoras y estas se alquilaban, ¿no? Y claramente el hombre ya no trabajaba para sí mismo, sino trabajaba para pagar el alquiler de aquellas cosas, y luego se empezó a vender esas cosas. Entonces el hombre trabajaba para comprar esas cosas, usarlas y pagar la electricidad. Y claramente ha ido desarrollándose este pensamiento, y el hombre en la modernidad trabaja para pagar un alquiler, para pagar sus costos de vida, y sigue trabajando para esta rueda, ¿no? Y claramente en las ciudades grandes se puede ver esto. Entonces el trabajo ha cambiado la forma en que se concebía antes. Antes el trabajo, como lo vimos, el trabajo correspondía a la propiedad, ¿no? Uno trabajaba un terreno, y ese terreno le pertenecía porque había trabajado en él. Y hoy en día el hombre trabaja para la comodidad de una vida en una ciudad muy grande, y trabaja para la pertenencia a este sistema, para pertenecer a este sistema. Y claramente este sistema está basado en la comodidad de las cosas que le ofrece. Le ofrece una vida
interesante de recreación, de comodidad, de placer, de excesos. Y claramente este sistema se ha construido no para hacer que el hombre trabaje por el hecho de tener dominio propio, sino por el hecho de construir y desarrollar una ciudad que ha sido desarrollada con un fin, ¿no? Con diferentes fines de corresponder a cómo se ha creado el pensamiento en aquella sociedad, ¿no? Porque podemos ver que el desarrollo de las sociedades o ha sido con un enfoque socialista o con un enfoque capitalista, y claramente el socialismo ha terminado decayendo estas últimas décadas, ¿no? Pero básicamente es un fin que ha sido controlado, ha sido con un desarrollo dirigido hacia un objetivo de sociedad, ¿no? Hacia un ideal de sociedad, y claramente el hombre se vuelve engranaje de este sistema de desarrollo de cómo se estaba construyendo la sociedad, y claramente pierde el sentido de sí mismo, pero también tiene esta necesidad de pertenencia en la sociedad actual, o en la sociedad en la que vive. Y a esto se le denomina el bien común, ¿no? A esto se le denomina el progreso, la ayuda o el beneficio que le doy a la sociedad, o a mis coterráneos, a las partes comunitarias de mi vida, ¿no? Y evidentemente esta parte de decir, yo trabajo para colaborar a mi nación, colaborar a mi pueblo, corresponde también a este tipo de engranaje de algo mucho más grande, de un ideal de sociedad, un ideal de sociedad que se ha construido en base a intereses políticos, ¿no? Y claramente lo político termina siendo lo manipulable, lo manipulado. Lo político muchas veces termina siendo utilizado por personas que tienen fines diferentes, ¿no? Como vimos, y eso no es un misterio, sino que todo el mundo sabe esto. Tampoco podemos objetivizar, ¿no? Sino que vamos a decir entonces que los empresarios millonarios compran congresistas para que les aprueben leyes, ¿no? Y claro, estos congresistas usan la bandera de por el pueblo, del término performativo de por el pueblo, por la justicia, por la lucha, por los oprimidos, y claramente este es un tipo de populismo, como vimos con Ernesto Laclau. Sin embargo, usan estos términos para objetivizar el bien común y hacerlo ver como algo bueno. Evidentemente, la construcción de las ciudades también, de las sociedades, también constituye este tipo de performatividad, ¿no? De que se desarrolla para ciertos fines, para ciertas cosas positivas y buenas que se quieran lograr en términos de apariencia, ¿no? Aparentemente quiero construir una sociedad que se base en la igualdad y la libertad, y hago ciertas leyes que brinden eso, ¿no? Que desarrollen este pensamiento. Y claramente se necesita que los votantes se vuelvan un tipo de engranaje para que funcione este tipo de sociedad. Y básicamente esto ocurre con todo el mundo, ¿no? Todo el mundo tiene esta posición política, no todo el mundo, sino que todo el mundo es parte de una posición política con una propia visión de construcción de una sociedad más justa, o de lo que consideran justo. Y evidentemente
primero se creaba este tipo de sociedad que beneficiaba, o de sociedad que tenía como principio la comodidad en el hombre, ¿no? Crear camas cómodas, crear muebles cómodos, crear lavadoras, crear microondas, crear computadoras, celulares, crear diferentes productos de consumo que nos permitan tener una vida mucho más en apariencia, una vida más libre, una vida más fácil, ¿no? Y esto ha terminado haciéndonos esclavos de aquellas cosas que debían hacernos libres o debían traernos comodidad, pero que ahora tenemos que comprar, pagar y desarrollar todo un tipo de mecanismos sociales que justifiquen y que mantengan vigente esta forma de vivir en el mundo. Y claramente constituye también la forma en cómo nos vamos a relacionar los unos a los otros, ¿no? Muchas veces terminamos viéndonos como simples números o simples clientes potenciales o simples usuarios, ¿no? Y claramente esto es una deshumanización que no debería ocurrir, ¿no? Porque cada uno constituye un tipo de conciencia, un tipo de sentido propio. Yo tengo mi sentido en este momento, son las 3 de la mañana con 15 minutos. Y evidentemente en otro país ya deben estar de día, debe ser las 8 o 9 en España, y claramente ellos son humanos, son como yo, reflexionan como yo, tienen necesidades como yo, sueñan como yo. Todo el mundo tiene esta parte común, y esto es lo que me asombra, ¿no? Todo el mundo tiene tiene una familia, o viene de una familia. Todo el mundo siente amor, o ha sentido cariño, ha sentido afecto, ha sentido compasión. Y claro, son cosas que nos unen, son cosas que nos hacen humanos, y son cosas que nos hacen comunes entre todos, ¿no? Pero viene diferentes formas de percibir el mundo, diferentes, iba a decir degradaciones sociales, pero diferentes formas de alteración de conciencia que denomino, por ejemplo, alcoholismo, denomino no solo alcoholismo, diferentes efectos, ¿no? Diferentes efectos que cada persona tiene en su singularidad, que hacen que nos separemos los unos y los otros. Pero esto se refuerza más con la construcción y el uso de la tecnología, ¿no? Que hay un tipo de separación en la tecnología, donde en ciertos países hay ciertos tipos de videos que están prohibidos en otros, y claramente crea un tipo de división, un tipo de herramienta, de engranaje que convierte a los humanos en ello para un sistema, para un determinado fin, ¿no? La pregunta siempre ha sido quién controla el desarrollo de la tecnología y con qué fin controla. Y básicamente con qué fin no nos dejan ver cierto contenido y con qué fin nos dejan ver cierto contenido. Y claramente el verdadero avance tecnológico es y siempre va a ser aquel que va a potenciar nuestras capacidades humanas, como el pensamiento crítico. Todos tienen la capacidad de reflexionar, absolutamente todos tienen la capacidad de convertirse en personas muy inteligentes, la capacidad de la empatía, de ponerse en los zapatos de otra persona, de la creatividad, del sentido de comunidad, del sentido de su propia vida, ¿no? Todos tenemos el sentido de cómo debería ser nuestra vida, todos tenemos el sentido de qué cosas debemos priorizar, de qué cosa debemos desarrollar y cómo debemos construir nuestro futuro. Y claramente esto es algo muy interesante, ¿no? Y ser conscientes también de que cada persona tiene su propio sentido de la vida, no tiene su propia vida, y no caer en este solipsismo también de pensar que nosotros estamos viviendo y alrededor está pasando, ¿no? Sino tener esta visión objetiva de darnos cuenta de que otros también son el centro y nosotros solo somos un miembro de la percepción de la otra persona, solo un pequeño miembro como todos los miembros que pueda haber esa persona, ¿no? Me refiero.
yo puedo pensar que yo estoy solo y todos ustedes están en mi cabeza. Y tú puedes pensar que todas las personas están dentro de tu cabeza, son una construcción de tu cabeza. Pero claramente ser empático es darte cuenta de que yo soy parte de que tú veas como un personaje más en tu conciencia, en tu sentido de vida. Soy solo un personaje que está viviendo y que te está hablando. Y claramente tener el punto mío y el punto tuyo corresponde a un tipo de objetividad, corresponde a la verdadera objetividad del mundo, ¿no? Ser empáticos corresponde a ser objetivos en la percepción, en cómo tú me estás percibiendo y cómo yo te estoy percibiendo, ¿no? Y básicamente esto lo expliqué en filosofía contextual, en la parte de los ejercicios. La conscientia se basa en esto, ¿no? En ver objetivamente el mundo sin dejarnos influir en él, sin dejarnos quitar nuestra conciencia, nuestra atención en las cosas que nos hacen identificarnos, ¿no? Por ejemplo, un amante del boxeo se identifica en una pelea y termina peleando, o la persona que bebe alcohol se identifica con el alcohol y termina bebiendo. Y nos identificamos con muchas cosas en la sociedad, nos identificamos con muchas cosas en el mundo y perdemos nuestra conciencia. Entonces, si vemos de forma objetiva esto, podemos ya no identificarnos con aquellas cosas que nos hacen daño. Decidir conscientemente en cómo dirigirnos, cómo construir una vida correcta y buena y desarrollarnos desde esa perspectiva y desde esta forma. Evidentemente esto es un tipo de libertad interna, externa, pero que va a constituir una libertad holística en la percepción, ¿no? Una libertad existencial, por llamarlo de alguna forma. Bien, amigos, hemos llegado al episodio final. La parte final de este episodio. Muchas gracias por escucharnos. Conózcanse a sí mismos. Bendiciones a todos, que les vaya bien. Y por favor, en serio, por favor, sean felices. Hasta el día de mañana. Cuídense todos. Un fuerte abrazo.